¿Por qué nos mareamos cuando hacemos prácticas de respiración consciente? Por un lado voy a tocar razones científicas y por el otro lado voy a tocar razones más personales de mi proceso y qué significó para mí ese proceso de sentirme mareado en las prácticas de respiración. Comencemos entonces por las razones científicas. Lo primero que tenemos que entender es un concepto fundamental en el proceso de intercambio de gases de la respiración. Esto quizás sea lo más técnico que vamos a hablar en el video, así que pónganle atención porque una vez lo entienden es como, ok, pero no es del todo intuitivo. Cuando nosotros recibimos oxígeno, estamos inhalando, después en la exhalación estamos sacando dióxido de carbono, ¿ok? Y ese es el intercambio de gases. Recibimos oxígeno, sacamos dióxido de carbono. ¿Qué es lo que pasa? Que ambos son necesarios. ¿A qué me refiero? A que necesitamos tener dióxido de carbono en la sangre para que pueda haber esa distribución de oxígeno a los distintos tejidos del cuerpo. Si no hubiera dióxido de carbono, el oxígeno queda pegado a la hemoglobina. Básicamente lo que empieza a hacer es hay mucho oxígeno en la sangre, pero no está siendo distribuido. Porque para ser distribuido necesita ser casi que reemplazado por ese dióxido de carbono para que haya esa distribución de gases, ¿ok? Entonces, sí o sí necesitamos dióxido de carbono en la sangre porque eso nos va a permitir entregar oxígeno a las otras partes del cuerpo. Cuando estamos fatigados, por ejemplo, cuando tenemos la necesidad de respirar muchas veces, no es porque nos haga falta oxígeno, sino porque los niveles de dióxido de carbono son tantos y se elevaron tanto en el cuerpo que el cuerpo necesita el oxígeno para limpiar ese dióxido de carbono. Como todo en la vida, esto es un balance, no se trata de tener muchísimo oxígeno, porque también podemos ahogarnos con mucho oxígeno y no se trata tampoco pues de no tener nada de oxígeno o de no tener nada de dióxido de carbono. Si me están siguiendo ahí, entonces pónganle cuidado porque esta es una de las razones por las que nos mareamos cuando hacemos respiración consciente. Cuando estamos hiperventilando, lo que quiere decir cuando estamos respirando muy profundamente y exhalando profundamente y estamos haciendo este proceso aceleradamente, lo que está pasando es lo siguiente: estamos recibiendo mucho oxígeno y el dióxido de carbono lo estamos sacando constantemente. ¿Por qué eso nos genera mareos? Hay tres razones fundamentales. La razón número una es que el dióxido de carbono en la sangre actúa como un vasodilatador. Él amplía las arterias para que haya mejor distribución. Acá hay un videito que les explica cómo podemos reducir la tensión haciendo respiración consciente y tiene que ver mucho con ese dióxido de carbono. Cuando estamos ampliando las arterias, pues hay mayor flujo de sangre, ¿verdad? Cuando no tenemos dióxido de carbono, entonces pasa lo contrario. Se empiezan a contraer las arterias, empieza a haber una vasoconstricción y eso hace que no se entregue oxígeno a ciertas partes del cuerpo. Entonces el cerebro empieza a carecer de oxígeno. Ok, la segunda razón de por qué nos mareamos cuando estamos haciendo prácticas de respiración se llama alcalosis respiratoria. ¿Qué quiere decir eso? Entonces acuérdense, cuando sacamos el dióxido de carbono, el pH de nuestro cuerpo incrementa. Ese pH hace que nuestro cuerpo sea más alcalino, que nuestra sangre esté más alcalina. Cuando incrementamos nuestro pH, quiere decir que nuestra sangre es más alcalina. Y lo que pasa es muchas veces podría ser interpretado como algo positivo, pero realmente lo que interesa es el balance, ¿ok? Entonces cuando tenemos la sangre un poquito más alcalina, los minerales que tenemos en la sangre actúan de manera diferente. Entonces empezamos a recibir menos calcio y eso empieza a hacernos sentir las manos, a veces cosquilleo en las manos, cosquilleo en las piernas, a veces sentimos algo de contracción muscular. Nuevamente, todo eso es absolutamente normal. Y la razón número 3 se llama efecto Born inverso. Para poder hacer la distribución de gases, hay algo que se llama la hemoglobina. ¿Ok? Y la hemoglobina es la que distribuye, es la que se encarga, ya va por toda la sangre y es la que se encarga de distribuir el oxígeno, ¿ok? Entonces como oxígeno para acá, oxígeno para allá, oxígeno para acá, oxígeno para allá. Cuando hay hiperventilación, cuando disminuimos esas reservas de dióxido de carbono, entonces empieza a pasar un efecto adverso, contrario, y es que la hemoglobina, por falta de minerales, que hablábamos de la razón número 2, no empieza a distribuir ese oxígeno a los distintos tejidos. Entonces nuevamente por eso empezamos a sentir algo de cosquilleo, algo como muchas sensaciones en el cuerpo. Todo esto es normal, lo importante es saber que está bien, que es normal, que le pasa a absolutamente todo el mundo que hace prácticas de respiración. Tampoco hay que tomárselo a la ligera, pero lo más importante es como, ok, esto es parte del proceso de respiración consciente y lo más importante es cómo interpretamos esa información. Entonces aquí es donde les voy a empezar a contar un poco cuál ha sido mi proceso, cómo me reconcilié yo de alguna manera con esa sensación de sentirme mareado y de sentirme cómodo con esa sensación, porque les cuento aquí un chisme. A mí de pequeño yo fui vegano y he tenido bastantes etapas de vegetarianismo y de veganismo en mi vida y muchas veces pues me mareaba y tal, y mi papá de una vez me decía,
eso le pasa por ser vegano, o eso es porque está mal alimentado. Como que siempre que uno se marea, algo está mal, toca ir a hacer chequeos y no sé qué. Entonces siempre la sensación de mareo ha estado muy relacionada con, oiga, algo no está bien en el cuerpo. Cuando nos sentimos mareados en la práctica de respiración, muchas veces llega ese miedo como, oiga, pare. Esto no es normal, esto no está bien. Y si bien el cuerpo nos está dando información y si bien nuevamente en sensaciones de mareo muchas veces sí puede ser porque hay algún desbalance más importante en el cuerpo, lo importante de entender acá es que estamos haciéndolo por periodos cortos de tiempo. ¿A qué me refiero periodos cortos de tiempo? A una práctica de respiración, una ronda de respiración, 30, 40 segundos, 1 minuto, 2 minutos que estamos respirando, casi como cuando hacemos ejercicio. Cuando hacemos ejercicio el cuerpo se estresa, pero se está volviendo también más fuerte. Entonces ese es el concepto que es importante, es como, ok, estoy haciendo que mi cuerpo se estrese un momento, pero está bien y van a pasar estas sensaciones de mareo y de sentir este tipo de cosas. Cuando yo empecé a sentir estas emociones y estas sensaciones en el cuerpo, pues la primera, la segunda y la tercera vez que me pasó, pues me dio mucho miedo porque yo no sabía esto que les estoy contando. Lo estaba haciendo simplemente en alguna práctica y empecé a sentir cosas que me estaba como contrayendo un poquito las manos, que me estaba mareando. Pues me dio miedo, paré. Y dije, no, eso no está bien, no sé qué. Nuevamente todas estas emociones de cuando estás mareado, algo no está bien, pues llegaron al cuerpo, entonces paré. Después seguí intentando, yo seguía intentando mis prácticas de respiración y me seguía dando eso. En algún momento entendí que esas sensaciones de mareo, esas sensaciones de incomodidad en el cuerpo estaban ahí para realmente enseñarme a confiar en mi cuerpo, enseñarme a confiar en que todo está bien. Qué bonito es poder llevar al cuerpo de manera controlada y en una práctica consciente a un estado de estrés en el que se va a sentir incómodo, en el que se va a sentir un poco atareado por lo que está pasando. Pero qué bonito poderle decir al cuerpo, oiga, todo bien, está bien, no hay problema, le aseguro que en 2-3 minuticos ya todo se siente bien. Pero siempre es diferente, para la práctica de respiración siempre nos va a mostrar cosas distintas en cada momento. Así que lo más bonito, lo más importante que tienen que tomar de este video es lo siguiente, es quizá entender las razones científicas, porque es importante saber que esto está validado científicamente, y después sentarse a experimentarlo y a ver cómo pueden navegar o qué significa para ustedes sentirse de esa manera, sentirse incómodos en la práctica de respiración. Sí les puedo decir que esto con el tiempo empieza a disminuir. No siempre durante todos los procesos, o sea, ya a mí lo que les digo, a mí no me pasa nada de cambio de temperatura, muy pocas veces me pasa que hay contracción muscular. Volvemos al dióxido de carbono. Hay algo llamado tolerancia al dióxido de carbono y este tema es maravilloso, para otro día lo dejamos en otro videito, pero esa tolerancia al dióxido de carbono la podemos incrementar. Y cuando incrementamos esa tolerancia al dióxido de carbono, pues pasan un poco de cosas maravillosas. Nos volvemos mejor en los deportes, nos volvemos mejor, nuestra circulación automáticamente se balancea. Sobre todo la capacidad respiratoria, cuando tenemos buenos niveles de buena tolerancia al dióxido de carbono, pues podemos correr un montón y no nos estamos fatigando tanto porque tenemos buena tolerancia a ese dióxido de carbono. Incrementar esa tolerancia al dióxido de carbono, pues nuestro cuerpo empieza a sentir y empieza a interpretar esos desbalances temporales de mucho dióxido de carbono o de poco dióxido de carbono de una manera distinta, porque empieza a autorregularse. Mucho de este tema también tiene que ver con temas psicológicos, ¿ok? Con temas del sistema nervioso, lo estamos moviendo la energía, entonces a veces eso se empieza a manifestar de distintas maneras y lo bonito ahí o lo importante ahí es que una vez se sientan seguros y una vez sepan que esto es totalmente normal, pues empiezan a escucharse a ustedes mismos y a interpretar esa información. Bueno, ¿qué significa para mí sentirme así? O a nivel psicológico, como ¿por qué me siento de esta manera? ¿Qué otro tipo de cosas me está queriendo mostrar esta práctica? Y en últimas, lo más importante es que ustedes mismos escuchen a su cuerpo. Y si se siente demasiado intenso, pues paran la práctica sin ningún problema y lo vuelven a intentar en otro momento. Una de las cosas más importantes que hay que tener es que nosotros mismos somos quienes estamos sintiendo esa sensación. Así que si se siente demasiado intensa, si no nos sentimos cómodos, pues simplemente frenamos y paramos la práctica de respiración. No hay ningún problema. No siempre tenemos que estar listos a recibir todas las prácticas de respiración, especialmente cuando se empiezan a poner prácticas intensas y bastante de mucha hiperventilación. Pues está bien si por el contrario decimos, pues sabe que me siento mareado y no me gusta esa sensación, pues entonces le bajo el nivel y respiro un poquito más suave y van a ver cómo inmediatamente empiezan a sentirse
otra vez más tranquilos, otra vez no dejan de sentir el mareo, dejan de sentir el cosquilleo. Y lo importante es empezar a distinguir, ok, cuando realmente me siento incómodo, de alguna manera estoy lastimando el cuerpo, y cuando me estoy sintiendo incómodo, pero puedo empujar un poquito más. Y ese puedo empujar un poquito más significa me conozco un poco más, o significa me vuelvo un poco más fuerte. Es como cuando estamos haciendo en el gimnasio, me duele y quema, pero esos últimos momentos de hacerle, de empujar, de decir como yo puedo, me están volviendo más fuerte. La invitación es que sigan explorando la respiración consciente, que sigan estando presentes en ese momento cuando están sintiendo sensaciones y que se pregunten, ¿por qué me siento así? ¿Qué está pasando? Háganse preguntas que ustedes mismos tienen las mejores respuestas. Y especialmente cuando estamos haciendo respiración y estamos tranquilos, pues podemos encontrar mucha más información de nuestro propio cuerpo. Esto es una práctica, y como cualquier otra práctica en el mundo, requiere esa repetición, requiere volvernos más fuertes, volvernos más expertos con el tiempo, ¿verdad? Entonces saber que es un proceso y que no es algo que, a pesar de que la respiración siempre está con nosotros, pues se nos ha olvidado respirar. Entonces cuando volvemos a aprender estos procesos, nos requiere práctica, nos requiere tiempo y nos requiere ese compromiso de sentarnos a respirar y a recibir bella información y salud de nuestro propio cuerpo. No sé si escuchan, pero está que truena durísimo, el viento se aceleró, se viene una tormenta o se viene una lluvia bien interesante. Si tienen preguntas, si les ha pasado antes, por favor déjenme saber, podemos evolucionar mucho más en este tema de los mareos cuando hacemos respiración consciente. Por ahora, aquí dejamos esto, nos vemos pronto, muchísimas gracias, que sigan respirando conscientemente, paz y mucho amor.